Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos ya con la información de la jornada, que en esta ocasión tiene dos vertientes, el frente económico y el frente sanitario en esa lucha contra el coronavirus. En este último, en el sanitario, las cosas no van del todo bien. Pese a la vacunación, los casos positivos han vuelto a aumentar en Asturias, se sitúan en las últimas 24 horas en un total de 165 y la jornada se salda con 5 fallecimientos. Peor pintan aún las cosas, las noticias en el frente económico, donde el paro registrado en las oficinas del INE durante el pasado mes de febrero ha aumentado en 1.087 personas en Asturias, con lo que el número total de desempleados en la región se sitúa en las 85.781 personas. Si nos vamos a nivel nacional, el número de parados ya alcanza los 4 millones, y eso sin contar los ERTEs. Cabecera y comenzamos. Vamos a continuar el espacio de esta noche, vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar de un tema que, bueno, desde que llegó a nuestras vidas la pandemia, es una palabra que obedece a unas siglas y, como digo, una palabra que se ha hecho de uso común, igual que mascarilla o gel hidroalcohólico. Bueno, pues, o vacuna. Bueno, pues esa palabra se llama ERTE. Bueno, pues hay pocas conversaciones ahora, a lo largo del día, en la cual no se nos cuele la palabra ERTE. Fulanito se fue al ERTE, tal empresa declaró el ERTE. Bueno, vamos a ver, vamos a conocer qué es el ERTE y cuáles son sus implicaciones, tanto para empresario como para trabajador. Para ello, vamos a ponernos en manos de profesionales, en este caso del despacho de abogados Manzano y Asociados, con despacho, como digo, con oficinas en la calle Uría, número 56 de la capital asturiana de Oviedo. Se encuentra esta noche con nosotros una de sus integrantes, ella es la abogada Celia González. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues junto a ella vamos a desentrañar un poquito más el ERTE, el ERE y las consecuencias, sobre todo el primero. Celia, ¿qué es un ERTE y en qué se diferencia principalmente del ERE, al cual ya conocíamos de la anterior crisis? Porque vamos de crisis en crisis y tiro porque me toca. Sí, bueno, el ERE parece el hermano mayor, ¿no? del ERTE. Al principio de toda esta circunstancia parece que todo el mundo tenía el conocimiento del ERE. Era una suspensión, una extinción de la relación laboral de los trabajadores. Siempre hacemos en cualquiera de los dos casos referencia a extensión, una extinción de los contratos en colectivo, ¿no? De los trabajadores. Y todos, bueno, conocíamos que en esa empresa pues, los trabajadores dejaban de trabajar en esa misma, ¿no? De una manera definitiva. Es una de las diferencias. O la empresa cerraba y entonces los trabajadores salían, o simplemente se procedía a extinguir ciertos contratos de trabajo y la empresa seguía funcionando. Pero esos trabajadores, el siguiente paso ya era era un despido y era, bueno, pues acogerse a lo que luego sería la prestación por desempleo. La figura del ERTE, que aparece pues para situaciones pues en las que la empresa no necesariamente va a cerrar, pero sí que atraviesa un periodo de dificultad y tiene que tomar alguna medida, como es suspender de una manera temporal esa relación laboral con esos trabajadores. Y ese es el ERTE. Es una extinción temporal del trabajo, de la relación laboral. ¿Podemos decir el ERE es el golpe definitivo, el ERTE es el atenuado? Es el atenuado, el temporal, como su propio nombre indica. La tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Puede ser, ¿no? Sí, pudiera ser. Correcto. Bueno, vamos a ver, ¿qué casos deben de concurrir, ¿vale?, para que una empresa declare el ERTE? Bueno, pues yo creo que nos vamos a ceñir un poco a la situación concreta que estamos pasando, que es esta situación de crisis sanitaria. Tenemos los ERTEs por fuerza mayor y tenemos los ERTEs que ya eran un poco los que ya venían funcionando, ¿no? Que son los famosos ETOP, por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.
En los casos de fuerza mayor, bueno, pues el ERTE se produce en la empresa, estamos en una situación en la que nos es imposible, o sea, nos imposibilita para seguir prestando nuestro servicio, continuar nuestra actividad. Y luego están los limitativos, que yo sí puedo seguir funcionando, pero se me restringe, ¿no? Se me restringe, bueno, pues el tema de aforos, de horarios, ese es el tema. Claro. ¿Cómo, cuando se tramita un ERE de fuerza mayor, cómo el empresario puede optar a esto? Bueno, pues tiene que acreditar esa causa, esa fuerza mayor, ¿no? Que es un poco como una creación legislativa en estos momentos, digamos, es la figura más novedosa, es un acontecimiento extraordinario y algo que se produce no es por voluntad del empresario. Entonces, básicamente se tiene que acreditar ante la autoridad laboral, bueno, se sigue un procedimiento, ¿no? Pero se tiene que acreditar la constancia de que realmente está sucediendo esa causa, ¿no? Ese acontecimiento que nos está dejando la actividad fuera de bolos. Sí. Y es la autoridad laboral la que decide si adelante o no, ¿no? Sí, bueno, disculpe, el procedimiento es más complejo, ¿no? Ya dependiendo de si la empresa tiene del número de trabajadores, si tenemos una representación de los trabajadores, hay que pasar un periodo de consultas y lo que sucede bueno, pues con estas circunstancias es que esos periodos se comprimen, ¿no? Digamos que es mucho más rápido, quizás para ponerse, bueno, pues a tiempo con las circunstancias. Correcto. Imaginémonos que una empresa va a ERTE y manda a sus trabajadores al ERTE. ¿Puede extinguir los contratos de dichos trabajadores el tiempo en el que dura el ERTE? Vamos a ver, los contratos quedan suspendidos. Es una suspensión. Sí. Realmente no funciona como un despido, que es una extinción. Estamos suspendidos temporalmente. Extinguirlos, no. Los contratos, además, podemos hablar ahora de lo que está tan en boga, de esa llamada, lo que se llama la prohibición de despedir. Esos contratos, además, de lo que se trata es de proteger un poco a los trabajadores. Digamos que hay un periodo de 6 meses, que es lo que suelen establecer las prórrogas, en los que esos contratos son un poco intocables, ¿no? Están en caja fuerte. Claro. Bueno, esto es verdaderamente complicado de explicar. Hasta la ministra le costó en su día explicarlo. Muchos recordarán cuando estaba la ministra de Trabajo, que allí trataba de explicarse y se acabó formando un lío tremendo. Pero bueno, poco a poco creo que vamos consiguiendo desentrañarlo, ¿no? Vale. ¿El ERTE puede ser impugnado por los trabajadores? Es decir, la empresa dice, me voy al ERTE. Los trabajadores pueden decir, para, ¿dónde vas? Durante la tramitación del ERTE sí podrían hacer una reclamación, ¿no? De si ese ERTE está cumpliendo los requisitos que nos puede marcar el artículo 22 o el 23, por ser un poco técnica, ¿no? De uno de los reales decretos que han salido, el 8/2020, para empezar, porque luego ya se han ido las medidas, digamos que se han ido prorrogando. Pero dese cuenta de una cosa, cuando se llega a tramitar el ERTE, cuando se van subiendo peldaños en la escalera, el ERTE está, la palabra no sé si es vigilado, pero digamos que sí que no es una decisión del empresario. Para que el empresario vaya a ERTE no es que lo comunique directamente al trabajador y se haga así, sino que pasa por una serie, bueno, pues lo que le comento, el último paso, la autoridad laboral, ¿no? Que es la que nos da el ok. Sin ese ok, el empresario no puede llevar a ningún trabajador al ERTE. Claro. Durante el ERTE baja el sueldo. Sí, correcto. ¿Se puede cobrar el paro durante el ERTE? Bueno, digamos que la prestación que se percibe es la prestación por desempleo, que está en el 70%, ya se ha quitado la minoración, que pasado el 181 día bajaba al 50%, y bueno, digamos, es una prestación. Lo que sí hay que matizar, y yo creo que es importante para que los trabajadores lo sepan, ¿no? Que ese periodo de paro, durante el tiempo en el que estamos en ERTE, no pasa. O sea, después de salir del ERTE no tenemos que decir, vaya, nos hemos quedado 6 meses, hemos gastado esos 6 meses, ¿no? No, es un periodo que está así y no, digamos que esa carencia no computa para un tiempo posterior en el que a lo mejor el trabajador es despedido y comienza de nuevo desde ese momento. Claro. ¿Y qué ocurre si durante el ERTE te tocaban las vacaciones? ¿Llegabas a tu periodo vacacional? El contrato está suspendido, parado. O sea, no estamos trabajando, no, digamos que todo se paraliza. Ajá.
Claro. Bueno, ahora mismo hay muchas empresas en España acogidas al ERTE. Es lo que antes, cuando estábamos fuera de micro, lo que decíamos, ese seguro del parchís, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando los ERTEs en España finalicen? Bueno, pues esa es un poco, es una pregunta muy interesante. Esa quizás es la pregunta del millón, ¿no? Porque lo que antes se suponía, comienza el primer ERTE, 6 meses. Ajá. Digamos, bueno, pues no se puede despedir, que luego también sería interesante matizar si se despide, si estamos ante un contrato nulo, un despido nulo o un improcedente, o incluso podemos estar ante un procedente. ¿Y qué va a ocurrir después? Pues lo que se creó como una medida absolutamente temporal, en un espacio de tiempo bien definido, ya nos estamos encontrando, pues fíjese, desde marzo del año pasado hasta febrero en el que estamos, y hay una próxima prórroga hasta el 31 de mayo. ¿Qué pasará? Pues dependerá del tejido empresarial, la capacidad que tenga para aguantar y resistir. Habrá empresas que se recuperen y puedan seguir funcionando con una cierta normalidad o dentro de las circunstancias, y habrá otras que lamentablemente tengan que proceder al despido de los trabajadores. ¿Podría prolongarse más allá del 31 de mayo? Yo creo que eso no lo saben ni, Ni ellos. No, esto además no depende tampoco, creo, de la voluntad humana, ¿no? Sino de un bicho que anda por ahí fuera, que es el que nos está marcando el paso. Los despidos de los que hablaba antes, vamos a tocarlo también un poquito, si cuentan como procedentes, improcedentes, nulos. Sí. Bueno, pues con esa prohibición de despedir que viene recogida en el artículo 2, ¿no? De un Real Decreto posterior al primero, el 9/2020, bastante polémico, esa prohibición de despedir. Aquí digamos que hay un poco de incertidumbre entre el trabajador, que si se le despide dice, pero perdón, o sea, esto no es causa, en tiempos de COVID no se puede despedir, y el empresario que dice, bueno, pues yo a lo mejor tengo una determinada causa, y si sería, que puede encajar perfectamente lo que podría ser un despido sin ser nulo o improcedente. Pues determinar que, los despidos, digamos, esa prohibición de despido afecta a los que vienen exclusivamente conectados a la causa COVID. Si el despido es producido por otra causa, el despido es, ahí estaría el demostrar si es procedente o improcedente, ¿no? Y el despido disciplinario, que digamos que va un poco por libre, y se ha producido, se produce y se producirá con independencia de la situación en la que estamos. Digamos que si se despedía antes, ya le digo, es un tema además de rabiosa, lo que se dice rabiosa actualidad, ¿no? Sí. Si es nulo o es improcedente, si había cierta tendencia a declararlo nulo, pero sí que las últimas sentencias, hay una sentencia muy interesante del Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona, que fue el primero que dice, pues no solo no es nulo ni improcedente, sino que era un despido procedente, y también del Juzgado Social de Pamplona número 3, y luego con un ya apoyo de los Tribunales Superiores de Justicia, como el de Madrid, que ya enfocan en la dirección de, pues el despido no tiene aparejada esa nulidad, porque tampoco, ya que si hay esa expresión en el artículo 2 de este Real Decreto que comentábamos, de no tiene causa, que si concurren estas circunstancias se pueda despedir. Pero en ningún caso se está apuntando a la nulidad del despido. Ni se ha reformado el Estatuto de los Trabajadores ni la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para poder aparejar directamente esa nulidad. Aunque estemos utilizando de manera constante en las conversaciones familiares, con amigos o con compañeros de trabajo, el término ERTE, cuando una empresa decide declarar este ERTE, vamos a ver, esto funciona un poquito, es mi opinión, si me equivoco me corrige, por favor, como cuando vas al médico y te diagnostican, entiendo. Habría que ponerse en manos de profesionales. Quiero decir, ustedes son un despacho, digo ustedes porque es la persona que está ahí sentada, son un despacho profesional de abogados especializado en diversas materias, entre ellas esta. Quiero decir, ¿están recibiendo consultas de personas que van, oye, pasó esto, me dieron esto, ¿ahora qué hago? Sí, tanto por una parte, la parte del trabajador, como por la parte del empresario, ¿no? Digamos, al trabajador la situación es
no digo que se la encuentre de repente, porque bueno, esto es como todo, ¿no? Normalmente los indicios son bastante importantes y bastante perceptibles, pero un poco de decir, bueno, estoy en ERTE, ¿qué me ocurre con el paro? ¿Cómo me computa? A lo mejor no tenía lo suficiente, digamos, el periodo de cotización para acceder al paro, ¿no? Que son 12 meses en los últimos 6 años y bueno, como es una pregunta bastante recurrente, ya aprovecho y si podemos solucionar un poco el tema, que también, bueno, pues decir que en este caso del ERTE no hace falta ese periodo de carencia anterior para poder percibir la prestación de desempleo. Y luego respecto al empresario, pues digamos que soporta, claro, el peso de lo que es llevar la empresa hacia adelante y el saber, sobre todo, ayudarle bueno, pues, a encajar el ERTE, si estamos hablando de un ERTE de fuerza mayor o si estamos hablando de un ETOP, qué es lo que ocurre, reunir la documentación justificativa y también, bueno, con el tema, según el número de trabajadores, que tenga bien presente siempre todo lo que debe de presentar. El otro día un abogado de penal, especializado en penal, me decía, el sistema español es garantista. ¿En lo laboral es garantista con el trabajador el sistema español? Bueno, eso, el sistema, el orden laboral es garantista en general, ¿no? Son dos partes y así debe de ser. Ustedes tienen experiencia profesional acreditada en el despacho. Decía yo antes, vamos de crisis en crisis, cuando todavía no nos habíamos olvidado del todo de la de 2007, 2008. Llegó esta. ¿Qué diferencias ven principales en lo que atañe a la situación laboral entre esta y la anterior? Pues mira, voy a empezar por decirle que, digamos, a ver, pues una similitud. El resurgir de la creación y, digamos, el manejo del ERTE, ¿no? Digamos que sirvió un poco en la primera y ahora está sirviendo y bastante en la segunda. Y diferencias, yo creo que, bueno, la primera es una crisis económica como otras anteriores, que depende, bueno, pues de la economía, de pues, un movimiento como de vez en cuando, porque esto es algo cíclico que se produce y que al final sabes que te recuperas o tienes un tiempo se hacen previsiones de cuando o las medidas tienes una cierta previsión o certeza de lo que podrías aplicar o no para recuperar una economía. En esta yo creo que la diferencia fundamental está en que no puedes prever absolutamente nada. Es el día a día, ¿no? Es la incertidumbre, que yo creo que es lo más, digamos, un poco lo que más cuesta. Lo que más cuesta para tener, como ser humano, siempre se necesita vivir con una cierta seguridad, ¿no? Claro. Y es lo que nos falta. ¿Cuál calificaría de más devastadora? De más devastadora... yo creo que para hacer esa valoración tendríamos que ver hasta dónde va a llegar esta. Y ese tope todavía no, lamentablemente todavía no lo tenemos. Estamos quizás comenzando. Claro. Bueno, entiendo, entonces, si nos duele algo, nos vamos al médico y diagnosticamos. Si tenemos duda, en este caso, en el apartado laboral, que vayan a verles, ¿no? Pues ahí estamos, para echar una mano. Correcto. Pues Celia González, abogada en Manzano y Asociados, en la calle Uría, número 56 de Oviedo. Entiendo que están viendo, antes de finalizar, entiendo que están viendo ya en lo anímico, en lo personal, ya no solo en lo puramente laboral, casos que usted pensó, yo esto no lo llegaré a ver. Están viendo casos muy, muy duros por parte y parte. Quiero decir, porque quizás para algunas personas, en mi opinión también personal, equivocadas, consideran que el empresario que es una persona que solo vive para sacar un beneficio, le importa nada a quien tiene debajo y tal. Bueno, yo entiendo que hay empresarios que también sufren si tienen que echar a una persona porque están perdiendo también músculo en la empresa y echar te conduce al final a que tu empresa cierre. Pero están viendo por ambas partes situaciones verdaderamente difíciles, desde el trabajador que pierde y era el sustento de su familia hasta el empresario que también pierde. Pues sí, situaciones además, bueno, pues de una familia, hablo en general, ¿no? De lo que nos puede pasar a todos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, que quizás, y además en tan poco espacio de tiempo, de repente pues
te quedas sin el puesto de trabajo, tu pareja también, y bueno, ¿cómo sacamos los gastos adelante? Si es que en realidad las circunstancias, lo que nos pasa, son siempre muy comunes, muy a pie de calle. Y luego respecto al empresario, pues efectivamente, ¿no? Es el que, digamos, volvemos a decir, soporta ese peso y me hace, bueno, gracia entre comillas, lo de digamos, ese pensamiento tan simplista, ¿no? Del empresario es malo, quiere despedir al trabajador. Primero, no sé para qué quieres despedir si no te hace falta equipar tu empresa de buenos trabajadores. Y sí decir que un buen empresario o un empresario nunca despide, o nunca, su objetivo nunca es despedir a un buen trabajador. La empresa en realidad no solo la forma el empresario, son equipos de personas, ¿no? Completamente de acuerdo. Pues Celia González, abogada en Manzano y Asociados, en la calle Uría 56 de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y aclararnos, bueno, pues ese término que llevamos utilizando como la palabra mascarilla, como gel hidroalcohólico, como vacuna, y que ha venido, aunque ya estaba antes de la pandemia, pero estaba antes. Salió a jugar, salió al campo durante la pandemia, ese término en el cual cuando lo explicaba la ministra, bueno, pues se liaba tanto, ahora ya lo conocemos un poquito más de cerca. Muchísimas gracias. Un saludo, Juan. Gracias. Nos vamos muy rápido a publicidad y a vuelta continuamos el espacio de esta noche. Vamos a cambiar de nuevo de asunto, estamos tocando distintos temas. Bueno, pues a vuelta de los anuncios, seguimos. Bueno, continuamos el espacio esta noche. Vamos a hablar a continuación de investigaciones que se realizan en el seno de la Universidad de Oviedo, ya que una investigación desarrollada por la institución universitaria mediante inteligencia artificial señala, señala que la utilización del uso del móvil antes de dormir y la luz artificial durante el sueño pueden contribuir a un parto prematuro. Bueno, pues desde hace ya muchos años el móvil se ha convertido en una herramienta indispensable tanto de comunicación como de acceso a la información, como también de ocio, y son muchas, pero muchísimas las personas que incluso hasta yéndose para la cama lo hacen acompañadas del móvil y están mirando allí sus cosas y mirando el correo y mirando información e incluso bueno, pues, jugando a juegos desde el móvil. Bueno, cada cual tiene sus costumbres, cada cual tiene sus cosas. Sin embargo, el estudio del que vamos a hablar a continuación indica que realizar esto antes de dormir, cuando una mujer está embarazada, puede conducir al parto prematuro, así como también dormir con la luz encendida, ¿no? Bueno, para hablar de este asunto, de cómo se ha desarrollado la investigación y las conclusiones de la misma, se encuentran esta noche con nosotros Susana Irene Díaz. Ella es catedrática de Ciencia, Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Oviedo, y Elena Díaz, ella es profesora titular de Fisiología de la Universidad de Oviedo. Creo que ya tenemos a las dos al otro lado. Vamos a comenzar por Susana. Susana, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y junto a ella Elena. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, más allá de este preámbulo que realizaba yo, ¿en qué ha consistido la investigación que han realizado? Bueno, empiezo yo, por ejemplo. Venga. La investigación es un estudio que se hizo en mujeres que acudían a Luca porque durante su embarazo. Y lo que tratamos de ver es algo que en realidad ya se sabe de forma general, y es que la luz, la exposición a la luz durante la noche, pues es un contaminante más. Podemos considerarlo como un contaminante más. Entonces, tratamos de ver si la exposición a la luz durante las horas en las que deberíamos de estar en oscuridad es un factor de riesgo más que puede desencadenar el parto prematuro. Sí. Cuando hablamos de luz, entiendo que hablamos, vamos a ver, coloquialmente, de la lámpara de la habitación y también la pantalla móvil. Sí, hablamos de cualquier dispositivo que emita luz blanca, que emita luz intensa. Bien puede ser la luz de la habitación, incluso la luz de la calle que entre a través de la ventana, si dormimos o estamos en la habitación con la persiana levantada. Y además, pues la luz que emite en cualquier dispositivo móvil. El móvil,
el ordenador, pues cualquier tableta, Ajá, cualquier dispositivo claro. electrónico, ¿Y, realmente. y cómo se llega a la relación entre la luz y el parto prematuro? Quiero decir, ¿qué causas Bueno, biológicas o fisiológicas puede tener? sí, la causa es que en realidad nosotros pues tenemos algo, una estructura nerviosa Mm, que se conoce como reloj biológico. sí, Entonces, este reloj biológico marca sí. nuestros tiempos en el sentido de que en nuestro organismo pues todas las hormonas tienen que liberarse en un momento determinado del día o de la noche, los neurotransmisores, todo. Entonces, ese reloj que nosotros tenemos alguien lo tiene que poner en hora y quien lo pone Sí, en hora es el ciclo luz-oscuridad. correcto. Entonces, si estamos en condiciones naturales, nuestro reloj sabe que es de día o que ahora es de noche. Mm, Pero si nosotros durante la noche estamos expuestos a luz artificial, nuestro reloj cree que seguimos estando de día. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso altera, pues, en nuestro organismo muchos procesos fisiológicos, es decir, altera el funcionamiento de nuestro organismo, puede afectar a nuestro organismo en su conjunto y en particular, como estamos viendo, pues a nuestro sistema reproductor o en este caso mm, a concreto a la evolución del embarazo. entiendo. Susana, ¿cómo puede intervenir la computación y la inteligencia artificial en esto que nos acaba de explicar Elena? Bueno, nosotros llegamos al final del proceso, ¿no? Sí. Primero en el Hospital Universitario de Asturias, pues recabaron toda la información Mm, a partir de las hipótesis que quería comprobar el equipo, vamos a decir, biológico, sí. y una vez que ya tienen todos los datos es donde nosotros entramos, ¿no? Ujú, Porque lo que queríamos era estudiar estos factores nuevos desde otro punto de vista. Sabemos que la inteligencia artificial es en concreto una parte de la inteligencia artificial que se llama aprendizaje automático, es un mecanismo muy potente mm, para dos cosas, para realizar predicciones, es decir, para poder adelantarte a algo que vaya a ocurrir sí. y también para identificar variables que llamamos nosotros, factores de riesgo Sí. que llaman los biólogos, que pueden desencadenar la predicción que haces, ¿no? Claro. Entonces es una herramienta potente que en este caso lo que nos permite es identificar esos factores que van a desencadenar el parto prematuro y dar una herramienta a los clínicos Ujú, para que den recomendaciones de actuación, porque claro, las recomendaciones que nosotros podemos dar en este caso son sencillas de llevar a cabo. sí. No es, por ejemplo, una variable que consideramos es el índice de masa corporal. Sí. Bueno, yo desde el desconocimiento Mm, de la biología entiendo que es difícil actuar sobre el índice de masa corporal cuando estás embarazada, pero sí que es fácil pues hacer un pequeño esfuerzo de no usar el móvil por la noche, por ujú, ejemplo. ujú, ujú, claro. Entonces ahí es donde entramos nosotros, en proporcionar esa herramienta que es muy útil para hacer las predicciones. Obviamente, las técnicas que nosotros usamos aprenden a partir de la experiencia. Sí. Por eso es necesario tener una muestra de mujeres lo suficientemente representativa para que los resultados sean fiables. Fiables. ¿Cómo se desarrolló la investigación? Es decir, ¿cuál fue el muestreo poblacional? ¿Qué resultados arrojó? ¿Durante cuánto tiempo se realizó lo mismo? Bueno, tenemos un total de 380 mujeres, Ajá. prácticamente 400. En este tipo de estudios, pues cuanto mayor sea el tamaño muestral, mejor. Entonces, realmente este sería pues un primer estudio piloto, por así decirlo, ¿no? Que a la vista de los resultados, pues nos anima a seguir estudiando y de hecho en eso estamos ya en este mismo campo, ¿eh? Ujú, claro. El estudio se hizo realmente mediante, al menos la parte del estudio que está recogida en el artículo que publicamos, se hizo mediante encuesta telefónica. Mm, Preguntábamos a las mujeres que estaban embarazadas
bueno, pues estos factores relacionados con la exposición a luz durante la noche. Bueno, fue un estudio que llevó bastante tiempo porque pues, eran bastantes mujeres, aunque como digo, no desde el punto de vista matemático, quizás no las deseadas, Claro. pero llevó bastante tiempo hacerlo. En Sí. él participaron, hay que decir que en él participó también pues una estudiante de máster, del máster de reproducción que tenemos aquí en la Universidad de Oviedo, para realizar su trabajo fin de máster. Entonces, el trabajo de campo, por así decirlo, lo realizó pues esta chica, también autora del artículo, que es Inés Abad. Y participó también pues la doctora Catalina Fernández Plaza, que es ginecóloga de Luca, ¿no? Que era un poco la responsable de estas mujeres, era la que seguía a estas mujeres embarazadas que finalmente pues resultaron en parto prematuro. Correcto. Vamos a ver, algunas personas que nos estén viendo ahora pueden pensar, entiendo que ahora hay muchos más partos prematuros, ya que ahora hay acceso al móvil. Si nos vamos a los tiempos de nuestras abuelas, no había móvil, en las casas había luz artificial donde las había, tendría que haber muchos menos partos prematuros. Entiendo que los partos prematuros se han disparado. Sí, efectivamente, sí. Por eso nos llamó la atención este asunto concreto, porque aumentó y está aumentando los partos prematuros. No solamente los partos prematuros, sino también los partos que llaman los clínicos por término, es decir, de forma general, alteraciones, ¿no? En el momento en el cual debería tener lugar el parto. Entonces, pues desde el punto de vista nuestro de la cronobiología, por supuesto, yo apoyo pues esta hipótesis que acabas de plantear, que seguramente pues hace 100 años o en la época de eso de nuestras abuelas no había tantos partos prematuros, ¿no? No obstante, quiero aclarar que si bien estamos y queda claramente de manifiesto, ¿no?, la importancia de este factor de la luz como factor de riesgo, no es el único. Esto no anula al resto de los factores de riesgo que están ya claramente establecidos, como es el índice de masa corporal que antes mencionaba Susana, o otros como la edad, ¿no?, que es otro factor que hoy en día también hay que tener en cuenta. Claro, porque lo que hemos visto también en el modelo que construimos es que estos factores muchas veces no se presentan en solitario, sino que vamos a decir que cuando ya sabemos que hay un factor que puede afectar al parto prematuro, estos otros lo potencian. Es una combinación de muchos factores lo que puede desencadenar el parto prematuro. Entiendo que son complementarios, pero nunca excluyentes. No, efectivamente. Correcto. La investigación nace y finaliza aquí, forma parte de un proyecto más ambicioso cuyo este es el primer estadio, en el que este es el primer estadio. A partir de aquí. Bueno, deseamos que no finalice por varios motivos. El primero porque, bueno, la investigación que hemos realizado hasta ahora creemos que es bastante prometedora y una línea a seguir. Entonces, bueno, es nuestra intención continuar con ello, para lo cual, que de hecho ya lo estamos haciendo. Necesitamos ampliar la muestra. De hecho, estamos en contacto, bueno, pues con matronas y con personal relacionado con los embarazos para poder ampliar la muestra. También tenemos en proyecto probablemente hacer un estudio longitudinal, es decir, averiguar qué pasa con el recién nacido según los hábitos de la madre, ¿no? ¿Qué ocurre durante los primeros días de este recién nacido según los hábitos con respecto a la cronodisrupción de la madre? Y bueno, aparte del interés que pueda tener la investigación, que vemos que la tiene, yo al menos como investigadora creo que la interdisciplinariedad es súper importante, que colaborar unas áreas con otra es muy fructífero y que de aquí pues pueden salir proyectos muy interesantes por eso, por el hecho de mezclar disciplinas que, bueno, a priori son bastante diferentes, aunque bien es cierto que la inteligencia artificial tiene mucha base biológica en muchos de sus métodos. Claro. Elena, entiendo que completamente de acuerdo. Por supuesto, sí, sí.
completamente de acuerdo. Claro. Bueno, pues solo me queda agradecerles que hayan estado con nosotros e invitarlas a que cuando tengan esas conclusiones o esa investigación acerca de cómo influyen los hábitos de la madre en el recién nacido, pues que estén con nosotros y nos lo cuenten. Entiendo que como final recomendar a las mujeres, a las chicas que estén actualmente embarazadas, que el móvil puede esperar, ¿no?, al día siguiente, que no hay por qué estar de noche, dale que te pego con el móvil mirando absolutamente todo o whatsappeando sin cesar, entiendo, siempre y cuando que no quieran tener contribuir a un parto prematuro, ¿no? Por supuesto que sí, sí, esa recomendación desde luego, y ya de paso pues apagar la luz durante la noche, que Claro. hay gente que duerme con la luz encendida, entonces retirar cualquier fuente de luz de la habitación durante la noche. Sí, sí, por Pues, supuesto. pues perfecto. Susana Irene Díaz, catedrática de Ciencia, Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, Elena Díaz, profesora titular de Fisiología de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. En la siguiente investigación volvemos a vernos. Gracias. Gracias a usted por el interés. Gracias. Bueno, pues ya lo saben, hay muchas horas de día para mirar el móvil, para mirar el WhatsApp, para jugar al Candy Crush o a lo que haga falta. No hay por qué utilizar esas horas de la noche, sobre todo cuando se está embarazada. O si no, bueno, pues puede que nos coja el toro y esa habitación que todavía no teníamos preparada para el bebito que estaba en camino, pues va a tener el inquilino más pronto que de lo que pensábamos. Bueno, allá cada uno. Nos vamos a los anuncios, volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a afrontar ya lo que es la recta final del programa de hoy. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Bueno, este siglo, bueno, pues sin duda pasará a la historia, bueno, pues estos años, más bien, como los años de la pandemia, los años del coronavirus. Sin embargo, bueno, pues yéndose a cuestiones que no tienen que ver con la salud en este caso, sin duda también pasará como los años de la imagen y la comunicación. Bueno, pues las redes sociales están cada vez más extendidas, cada vez más utilizadas, cada vez son más personas las que se preocupan, bueno, pues no solo por su imagen, sino también por la reputación que trae aparejada como parte esencial dicha imagen. Vamos a hablar a continuación, bueno, pues de imagen personal, de reputación digital, bueno, de cómo se construye en definitiva una imagen, y vamos a hacerlo con un experto que podemos encontrar en la capital asturiana, en la capital del Principado. Se trata de Lucas Domínguez Álvarez, él es consultor profesional de imagen. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, ¿en qué consiste la labor de un consultor de imagen pública y protocolo? Una buena pregunta. Sí. Normalmente, cuando hablamos de imagen, el público general lo suele ligar a lo que son actividades de estética, de maquillaje o de peluquería. En realidad, el consultor de imagen trabaja otras áreas. Trabajamos comunicación, trabajamos la imagen corporativa, trabajamos lo que es la imagen corporativa y también, o sea, no solo de empresas, sino también de instituciones. Trabajamos con el protocolo y lo que es la organización de eventos. Es decir, abarcamos una serie de campos que normalmente las personas no se lo habían planteado. Sí. Nosotros lo hacemos todo esto para generar una percepción, es decir, es comunicación. Todo esto se reduce a la comunicación. Tenemos un estímulo, creamos un estímulo, hay un receptor dentro de un contexto y esto produce la percepción, y esa percepción dentro de nuestra mente produce lo que es la imagen. Correcto. Entiendo. Vamos a ver, me va a permitir Lucas el símil, si no es correcto, por favor, me lo dice. Digamos que una cosa es el producto y otra cosa es el envoltorio que lo rodea. Es decir, hay que dar importancia también a ese papel de regalo, ¿no? Al cómo se presenta. Exacto. Aunque el producto sea el mismo, entiendo que no es lo mismo. Bien detallado, con, bueno, pues, bien envuelto, que no, toma, aquí te regalo esto que venía en papel de periódico, ¿no? Eso es, exacto. Verás, una compañera mía, una gran profesional, María Barrios, siempre dice, si eres y no pareces, no llegas a tu público. Claro. Si pareces y no eres, vas a saltar por los aires. Y si eres y no te mueves, te pierdes entre la multitud. Claro.
Claro, son palabras muy sabias Sí, y tienen un gran peso, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros, todos los elementos que producen una percepción, estamos hablando de comunicación no verbal. Por tanto, influye la psicología del color, la mirada, la sonrisa, la velocidad a la que caminamos. Es decir, lo primero que vemos de una persona cuando nos cruzamos con ella es todo esto, la forma en la que se mueve, la forma en la que nos mira, cómo nos sonríe. Todo eso nos está produciendo una serie de estímulos que nos pueden despertar interés, rechazo. Y no estamos hablando de juicio, insisto, estamos hablando de percepción. Claro. Es decir, eso no lo controla nadie. Nosotros tenemos una serie de valores culturales y también grabados por genética en la que reaccionamos de una determinada manera ante distintas situaciones y ante diferentes estímulos. Aparte de ello, tenemos también que tener presente ese sentimiento ancestral de pertenencia a tribu, en el que deseamos estar en contacto dentro de un grupo, del que aprendemos, al que enseñamos. Dentro de esa necesidad de aceptación, todo esto va influyendo a la hora de construir una imagen pública. Y no es una cuestión tampoco de personas famosas. Es decir, cualquier persona que vaya por la calle tiene imagen pública. Sin duda. Mi vecino de enfrente, yo no lo conozco de nada, pero yo sí que tengo una serie de ideas. Se establece un cliché, ¿no?, acerca de esa persona. Exacto, sí. Claro. Sí. Y de hecho, las personas que están cara a un público en general, personas conocidas, la cuidan más, o deberían cuidarla más, que no siempre. Sí, sin duda, sin duda. Pero obviamente las personas de a pie, como yo, por ejemplo, tenemos que ir a hacer una entrevista de trabajo, hay que prepararla, hay que conocer la empresa, los valores de la empresa, hay que controlar mucho lo que decimos y cómo lo decimos. Todo eso es imagen. Por tanto, ya no es que la necesite el político o el cantante, es que la necesita cualquiera que tenga una vida profesional o una vida personal. Es decir, todo el mundo es susceptible de necesitar aquello. Claro. Usted es también experto en coaching. ¿Esto complementa, el coaching me refiero, complementa a lo que estamos hablando anteriormente? Sí, completamente. Te digo, nuestro estado interior va a condicionar la forma en la que nos relacionamos con el resto. Va a condicionar cómo hablamos, las palabras que elegimos. Todo esto viene de dentro. Es decir, yo puedo tener un envoltorio maravilloso, pero si no me sé relacionar, si no sé comunicarme, si no tengo empatía, si no tengo autoestima, la autoestima es importantísima. Una persona sin autoestima tiene muchos problemas de relaciones y tiene muchos problemas a la hora de proyectarse, porque no se aceptan, eso les crea inseguridad. Entonces, es necesario hacerlo desde dentro, es necesario que... Eso quería preguntarle. Explíqueme esto. La imagen y la reputación se van construyendo desde dentro hacia afuera. Es decir, esto lo podemos traducir como: primero te tienes que gustar a ti mismo con el objetivo de gustar a los demás, porque si tú mismo no te valoras absolutamente nada, lo que van a ver los demás va a ser un escaparate muy pobre, ¿no? Eso es. Verás, cuando tenemos que empezar a construir y a diseñar una imagen, lo hacemos siempre partiendo de una investigación. Esa investigación implica una entrevista con el cliente. Muy importante también, porque además muchas veces el cliente tampoco sabe lo que quiere o lo que necesita. A veces van a un profesional de la imagen porque les han dicho que tenían que ir o les han recomendado ir, pero no sabían a dónde iban ni a qué. ¿Qué ocurre? Tienes que averiguar cuál es el entorno profesional de esta persona, tienes que averiguar cuál es su estado emocional, un poco intuyéndolo a través de la comunicación no verbal. Una persona que no tiene problemas de mirar a los ojos, una persona más desinhibida, tienes que intuir muchas veces para ir elaborando un poco ese plan y hacer pues las correcciones que sean necesarias. No me gusta hablar de correcciones porque no sé, parece como que tengan un defecto, nadie tiene defecto. Hay que limar algo, ¿no? Armonizar por dentro y sobre todo también armonizar por fuera. Y lo que te comentaba antes, que a veces piensan que somos peluqueros o maquilladores y demás, es cierto que trabajamos con ellos y es cierto que tratamos un poco también el tema de la indumentaria, pero lo hacemos también como parte de esa imagen no verbal, de esa comunicación no verbal, siempre para crear estímulo. Y en cuanto a lo que es la parte estética de lo que es la fachada, lo que yo llamo la fachada, esa armonización de la fachada corresponde simplemente a crear equilibrio. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos programados para que aquellos elementos que no son armónicos,
nos producen inseguridad, no nos dan confianza como los elementos armónicos. Entiendo. Bueno, tenemos un buen ejemplo en el cine. Sí. Los personajes que interpretan un papel de villano, en algún sitio o en otro tienen alguna desarmonía. Claro. O algo, bueno, en los dibujos animados ya es... Totalmente. Vamos, increíble, porque tienen además líneas quebradas muy exageradas. Los dibujos animados son el mejor ejemplo. Pero eso ocurre en la vida real. Claro. Estamos programados. Y algo que nos resulta armónico, automáticamente nos crea confianza, porque tiene unas proporciones. Entonces, es algo importante, sí es cierto, lo hacemos, pero lo hacemos como herramienta dentro de... ¿Está suficientemente explotado el tema de la imagen y el protocolo en Asturias con respecto a otros lugares de España? Parece que cuando hablamos de esto, pues siempre nos vamos a fijar a Madrid, Barcelona y decimos, bueno, oye, pues en Asturias, pues, bueno, hay lo que hay. A ver, el tema de la imagen no tanto. Digamos que España, dentro de lo que es la imagen, va un poco a la cola. En Estados Unidos, por supuestísimo, la llevan a rajatabla. Latinoamérica también tiene grandes profesionales, no sé si es por influencia de Estados Unidos, que lo tienen muy próximo. Aquí en España no, aquí en España el protocolo sí, pues el protocolo, bueno, de toda la vida, ¿no? Además, de hecho, el protocolo español es uno de los más valorados y de los que mejor funcionan. Muchos países lo han imitado. Protocolos más necesarios. Además, perdón que le interrumpa, tenemos un momento en el año que yo creo que hay un acto que es tremendamente protocolario donde va todo milimetrado, que es la solemne ceremonia de entrega de los premios Princesa, ¿no? Ahí va todo sobre reloj milimetrado y bajo escaleta, ¿no? Efectivamente. El protocolo, una de las funciones que tiene es guardar el orden para que las cosas no se desmadren más de la cuenta. El protocolo recoge muchas cosas, recoge también una parte de comunicación y sobre todo lo que son las relaciones entre las instituciones. Claro, dentro de un evento es imprescindible establecer unas pautas, un timing, para que las cosas la gente no se agolpe, no se produzcan roces propios de la convivencia, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es un acto así, muchos problemas no suelen haber, porque son personas que ya están acostumbradas y tampoco tienes que dirigirlos más de la cuenta. Pero sí, el protocolo sí es imprescindible. La imagen también, solo que aquí no se trata tanto, se trata en determinados ámbitos. Vivimos tiempos, considero, muy mediáticos. ¿El papel que juega la imagen hoy en día de un personaje público es vital? De un personaje público y de un personaje no público. Es decir, como te comentaba antes, en una entrevista de trabajo, proyectarse adecuadamente es esencial. Pero ya no solo cuando vamos a la entrevista, el propio currículum tiene una imagen. Claro. Si un seleccionador recibe un currículum que está sin personalizar, que a lo mejor se puede intuir que la persona que lo redacta pues ha hecho un currículum estándar, ha hecho 700 copias y lo ha enviado por ahí, probablemente no van a llamar a esa persona a una entrevista. El currículum también tiene una imagen. Un contenido muy bueno. Es que a lo mejor ni siquiera se lo leen. Ni siquiera lo leen, claro. Porque un currículum estándar te está diciendo que no te interesa trabajar ahí. Que lo único que te interesa es encontrar un trabajo donde sea. Claro. Y después ya te irás donde te interese. Una empresa eso no lo quiere. Claro. Entonces, el propio currículum tiene una imagen y hay que cuidarla y adaptarlo a la empresa donde lo vas a enviar. Porque si no, lo coges, lo miras y no llama, no llega. Y también transmite información más allá de lo que hay escrito. Claro, dentro de lo que es el mundo público, hombre, obviamente. Imaginémonos, por ejemplo, a la reina Leticia, si no tuviese a alguien detrás de ella todo el día diciéndole lo que tiene que hacer, revisándole los discursos y demás. O personas que están, por ejemplo, en televisión. Las personas de televisión tienen más libertad. La televisión no es lo mismo que una institución pública y hay más libertad, pero dentro de esa libertad hay que saber muy bien lo que dices y cómo lo dices. Porque, bueno, sabemos muchos casos de polémicas que, en fin. Mira qué curioso. He estado ya unas semanas observando y creo que de los que mejor imagen tienen son los que menos la trabajan voluntariamente o conscientemente. Yo creo que hay muchos youtubers que tienen muy buena imagen y no han recurrido seguramente a ningún profesional. Claro. Y esto es ¿por qué? Porque cuando trabajamos con la imagen, la primera pregunta es ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Y para quién lo hago? Un youtuber eso lo tiene clarísimo. Totalmente. Y muchos de ellos ni siquiera se plantean ser famosos. Claro. A lo mejor un youtuber que sea gamer dice, bueno, pues me gusta y lo hago.
y él publica pues, sus vídeos. Sí, sí. Y él tiene muy claro que lo hace para él y para los que sean como él. Y los que son como- Por tanto, él ya tiene ahí una imagen muy aceptada, tiene cubierto ese sentimiento de pertenencia a tribu. Sí, 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 sí. Y luego, además, poco a poco, ese paso del tiempo, con el paso del tiempo, se forma lo que llamamos la reputación. Para formar la reputación hace falta tiempo. Y ahí lo tienes. Y ahí está. Por ejemplo, fíjate, Sí. perdón que te No, no, corte, este chico que ahora se lleva el dinero a Andorra, que quiere Rubius. cotizar, el Rubius, exacto. Fíjate, lo que hace, bueno, pues para nosotros, para la mayoría no es moral o no es ético, pero él tiene tan buena reputación dentro de, incluso fuera de lo que es su tribu, que muchísima gente pues no lo ve mal. Claro, claro. Sí, 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 sí. La imagen pública se construye, entonces. Se construye efectivamente. Como te comentaba, partimos de un trabajo de investigación de lo que es el entorno, quién es la persona, muy importante la esencia. La esencia es lo que nos va a distinguir del resto. Si no respetamos la esencia, vamos a causar daño a la persona porque la vamos a estar disfrazando de algo que no es. Eso produce daño, produce inseguridad, produce falta de autoestima, produce incomodidades y eso impide que la persona se proyecte adecuadamente. Bueno, la persona, hablo de personas, puede ser la empresa. Partiendo de ahí, empezamos a ver cuál es el entorno, cuál es el trabajo y cuál es el nivel al que trabaja el profesional. Sí. Y después empezamos a ver cuáles son los objetivos, es decir, qué quieres conseguir o a quién quieres llegar. A partir de ahí se empieza a hacer el estudio con otros elementos, por ejemplo, lo que es la fachada, qué elementos pueden servir para conducirte a un tipo de público o a otro. Lleva mucho tiempo, son muchos parámetros, es decir, si necesitan comunicación o, por ejemplo, personas que están dando conferencias constantemente. Yo he tenido, por ejemplo, clientes que eran estudiantes y que querían hacer un máster o un doctorado y no sabían hacer un PowerPoint. Veías los PowerPoints y claro, decías, bueno, es que mis PowerPoints no gustan. Y dices, bueno, hazme una exposición breve con un PowerPoint tal. Y resulta que a lo mejor lo que fallaba era el PowerPoint que estaba lleno de texto. Claro. Eso lo vemos mucho, ¿no? Los PowerPoints. No, yo no voy a una exposición a que me gradúe en la vista. Lógico. Es decir, es una herramienta de apoyo. Me pones un esquema, imágenes, vídeos, música, texto cuanto menos. Correcto. Es difícil mantener esa imagen pública, sobre todo para un personaje público, para un personaje famoso. Me refiero a que podemos tener la percepción de este personaje público, por ejemplo, un político, un futbolista, un actor. Oye, qué majo parece que le cae bien a todo el mundo, pero un buen día se le fue el dedito en el Twitter y puso un comentario muy poquito acertado y ahí entra en una espiral hacia abajo. Bueno, algunos, otros no. Por ejemplo, una persona que, más allá de su acierto o desacierto más bien, como es el doctor Simón, cae muy bien en general y tuvo un desliz hace meses cuando cuestionó la moralidad de las enfermeras, dijo, bueno, y no pasó nada. Cuando si hubiera sido otro personaje le hubieran machacado. Bueno, Simón, a ver, Simón la primera vez que se presentó en televisión se presentó pues, bueno, pues con un aspecto pues, muy de cualquier persona que te cruzas por la calle, ¿no? Sí. Automáticamente eso puede traducirse pues, en cierta cercanía, en cierta simpatía, ¿no? Bueno, vale, está muy bien. Después lo empeoró. Es decir, aquellas primeras imágenes que hacían incluso pues, un poco de gracia, ¿no? De qué hombre tan majete y tan gracioso. Una vez empezó él a titubear con toda aquella información que daba, le falló la comunicación. Claro. Es decir, la comunicación cada vez fue de mal en peor. Correcto. El gobierno no eligió un buen portavoz. Es decir, si a lo mejor él era el director y era quien estaba al cargo de un departamento determinado, podían haber seleccionado a otra persona con una comunicación mejor estudiada o una persona que estuviese acostumbrada a tratar con el público o con los medios. Simón ha hecho muchas cosas que han hecho que su imagen se tambalee bastante. Yo creo que la imagen que tenemos hoy en día de Simón no es la misma que la que teníamos al principio. Y al principio pues a veces lo veía y me hacía gracia. Decía, mira, fíjate qué hombre tan natural. Sí. Ya no lo veo. Claro. No lo veo porque digo, bueno, es que desconfío, es decir, ¿qué milonga me va a contar hoy? Perfecto.
Vamos a ver, si vamos a ir a la gran exposición, ¿no? Que son los personajes públicos. Bueno, si usted tuviera que establecer un podio, un 1, 2, 3, ¿no? Un primero, segundo y tercero, de personajes públicos con mejor imagen, hablo a nivel nacional e internacional, ¿eh? ¿Cuál sería el podio de Lucas Domínguez? Uf. A ver, personas, yo no diría personas, ¿eh? Yo diría a lo mejor gremios. Correcto. O incluso hablaría de grupos más que de personas, porque yo creo que en el número 1 personas hay pocas. O sea, coger personas y ponerlas en un podio, 1, 2 y 3, yo creo que no, yo creo que están muy equilibrados. Los que deberían de estar más arriba están muy equilibrados y bueno, quizá la mayoría de artistas tienen buena imagen dentro de lo que es su público objetivo. Sí. ¿Por qué? Porque como no tienen una actividad de responsabilidad como un político, por ejemplo, tienen más libertad. Son menos susceptibles de meter la pata. Sí. Por ejemplo, de los que mejor imagen puedan tener, yo me atrevería a decir que la reina Leticia puede tener una buena imagen en cuanto a corrección. Sin embargo, la reina Leticia siempre se la percibe como un poco de frialdad. Sí. Entonces, claro, ahí hay un pequeño desajuste, ¿no? También es verdad que es la mujer del jefe de Estado. Y yo a una reina pues no le pido tampoco que vaya por la calle bailando conga. Le pido cierta corrección. Pero claro, quizá esa corrección, al entrar en ese comportamiento frío que tiene a veces, bueno, a lo mejor habría que suavizarlo de alguna manera. Claro. No la pondría en el primer puesto tampoco, ¿no? Yo creo que en el primer puesto no pondría a nadie. Realmente es una pregunta muy complicada. Claro. Bueno, entiendo que la contraria es igual de complicada. ¿Quiénes serían los que peor imagen tienen? Entiendo que sea igual de complicada, ¿no? Esa es más fácil. ¿Eso es más fácil? Es más fácil. Lo Sí. que pasa es que hay mucho donde elegir. Claro. Entonces, bueno, mira, yo creo que cualquier profesional, cualquier personaje público que haya incurrido alguna vez en una contradicción está en el podio de los peores. ¿Por qué? Porque estás mintiendo. Es decir, mira, te pongo un ejemplo político. Sí. Pablo Iglesias. A nadie le importaba, a nadie debería importarle que este señor, con su dinero, se compre una casa. A mí me da igual. Sí. Es su dinero, se lo ha ganado, se compra lo que quiere. El problema es que es una contradicción con lo que dijo años atrás. Que yo no digo que mienta. A lo mejor en su momento, cuando dijo... Sí, me gusta vivir en un barrio, saludar al panadero, exacto, saludar al carpintero, saludar a tus vecinos de la urbanización de lujo. También. Exacto. En ese momento probablemente era real. A lo mejor no estaba mintiendo, lo dijo completamente convencido. Claro. Pero no pensó que el ser humano evoluciona. Y las necesidades de hace 5 años no son las de ahora. Las personas cambiamos. Pero aquello ha provocado ahí un choque. Sí. Y ha provocado desconfianza. Mira, ahora que llega al poder, hace lo que dijo que no iba a hacer. Lo que dijo que no iba a hacer. Claro. Es un ejemplo. Todos los personajes públicos que incurren en una contradicción se van al hoyo. Correcto. Bueno, creo que hemos abordado muchos temas, todos ellos de interés, tanto en la parte de personajes públicos como de personajes privados, es decir, de personajes particulares, de los que nos cruzamos todos los días por la calle y que necesitan la imagen, como bien decía, bueno, pues por el tema de encontrar un trabajo o, bueno, pues ser más aceptados socialmente. 2 dudas rápidas para estas personas anónimas, digamos, ¿no? Que van a una entrevista de trabajo. Al entrevistador, ¿hay que tratarlo de tú o de usted? En principio de usted. También hay que, claro, partimos de un poco de la investigación previa que hemos hecho de la empresa. A lo mejor es una empresa de audiovisuales muy dinámica, de gente joven y tal, y hablar de usted al entrevistador, claro, igual no establece ese contacto, a lo mejor te ven como más distante, ¿no? Sí, siempre conviene, por prudencia, investigar un poco y siempre, ante la duda de usted, o preguntar, ¿te puedo tutear? Claro. Entonces, bueno, ahí ya... Y la otra duda, cuando conoces a la persona que te va a entrevistar, bueno, de aquellos tiempos donde se podía dar la mano, ¿no? Ahora no, pero bueno, te das la mano. ¿Apretar 1, 2, 3, soltar? ¿O dar la mano como muchas ancianas en misa que te la dan así, que te cogen como...? No, porque el saludo también implica comunicación. Un saludo blandito, pues es un saludo inseguro, claro, distante, incluso provoca incomodidad.
Yo hace años saludé a un director de orquesta muy importante de este país, le di la mano y era... Claro, me dejó así muy de frío, muy de distante, muy de... Y luego, dentro de lo que es la imagen pública, hay un tipo de saludo que llamamos la mano del pescadito, que son estas manos que además de blanditas están sudaditas. Sí. Porque claro, el estado de inseguridad, pues a veces, bueno, sí, el ser humano, pues el cuerpo funciona de aquella manera, ¿no? Y bueno, pues está mojadito, está húmedo y eso es terrible. Entonces, conviene entrenar, conviene cogerse pues una mano y probar a ver cuánto aprieto. Tampoco vamos a quedar a romper. Hay otro saludo que es el contrario, que es la mano del quebrantahuesos. Evitarlo, siempre, exacto. Lucas, para finalizar, ¿cómo ponerse en contacto con ustedes? Bueno, me encuentran en redes sociales seguro, porque yo creo que estoy por lo menos en Instagram, que es la que más suelo mirar, en Facebook también suelo mirarlo bastante. Si me buscan en Google Maps me encuentran también. Es muy sencillo, además en Google Maps está mi teléfono, así que es muy fácil encontrarme, con mi nombre, mi apellido y el puesto suficiente. Pues ya lo saben, para mejorar la imagen pública, aunque sea usted una persona privada. Lucas Domínguez, consultor profesional de imagen, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y llegamos así al final del espacio de hoy. Nos vamos rápidamente hasta mañana a las 10 de la noche, cuando volveremos, 10:15, cuando volveremos con de nuevo más protagonistas y contenidos que esperamos sean de su interés. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.